María Elena, una joven de 19 años de un pequeño pueblo en Chihuahua, es vendida por su propia familia a traficantes que la subastan como mercancía en el desierto fronterizo. Cuando parece que su destino está sellado, un misterioso hombre de ascendencia apache llamado Joaquín la rescata, pagando por su libertad no para poseerla, sino para devolverle su dignidad. Lo que comienza como un acto de compasión se convierte en una historia de amor, supervivencia y redención en medio de la violencia del narcotráfico mexicano, donde María Elena debe encontrar la fuerza para reconstruir su vida y enfrentar a quienes la traicionaron. Fastemos sin desastre. El sudor frío corriendo por su frente era lo único que María Elena podía sentir claramente bajo aquella tela áspera que le cubría completamente la cabeza. Sus manos, atadas con cuerda de nylon detrás de la espalda, ya habían perdido casi toda la sensibilidad después de horas en la misma posición. El olor a gasolina y tierra seca se mezclaba con su propio miedo, creando una náusea que luchaba por contener. «Siguiente lote», gritó una voz ronca en español, seguida de risas que helaron su sangre. No podía ver nada, pero escuchaba todo con una claridad terrible. El murmullo de voces masculinas, el sonido de botas sobre tierra, el motor de vehículos encendidos a lo lejos. Sabía exactamente dónde estaba y cómo había llegado hasta ahí, aunque su mente se resistiera a aceptar la realidad. 3 días antes, su tío Ramón había llegado a la pequeña casa de adobe donde vivía con su abuela en San Buenaventura, un pueblito perdido en las montañas de Chihuahua. María Elena había notado algo extraño en su comportamiento desde el momento en que cruzó la puerta. Sus ojos, normalmente cálidos, evitaban los suyos y sus manos temblaban ligeramente cuando encendió el cigarrillo que llevaba detrás de la oreja. «María Elena, necesito que vengas conmigo a Juárez», le había dicho con una sonrisa forzada. «Hay trabajo para ti en una maquiladora. Buen dinero, niña. Podrás mandar para acá para tu abuela». Su abuela Carmen, de 78 años y con artritis en las manos, había insistido en que fuera. «Mija, aquí no hay futuro para ti. Ve con tu tío. Él te cuidará». El viaje en la camioneta destartalada de Ramón había durado casi 6 horas por carreteras polvorientas. Durante todo el trayecto, su tío había estado nervioso, fumando un cigarrillo tras otro y revisando constantemente los espejos retrovisores. María Elena había intentado conversar varias veces, preguntándole sobre el trabajo, sobre el lugar donde viviría, pero él respondía con monosílabos o simplemente gruñía. Cuando comenzó a oscurecer, en lugar de dirigirse hacia las luces de Ciudad Juárez que se veían a lo lejos, Ramón había tomado un desvío hacia una zona despoblada del desierto. «¿A dónde vamos, tío?», Kyle le había preguntado con creciente inquietud. «Ya verás, niña, ya verás». El corazón de María Elena había comenzado a latir con fuerza cuando vio las camionetas negras estacionadas en círculo alrededor de una fogata. Hombres con sombreros vaqueros y armas colgando de los cinturones se movían entre las sombras como fantasmas armados. «Ramón, ¿qué es esto?», había susurrado, pero su tío ya no la miraba a los ojos. «Perdóname, María Elena», había murmurado mientras 2 hombres se acercaban a la camioneta. «Perdóname, pero no había otra manera de pagar lo que debo». Esas habían sido las últimas palabras que escuchó de su tío antes de que la sacaran a rastras del vehículo y le pusieran el saco en la cabeza. Desde ese momento, había perdido la noción del tiempo y del espacio, transportada de un lugar a otro como un bulto sin nombre. Ahora, con los pies descalzos sobre tierra fría y las piernas temblando, escuchaba cómo los hombres hablaban de ella como si fuera ganado. «Esta está jovencita», comentó alguien con acento norteño. «Miren nada más qué manos tan suaves tiene». María Elena sintió dedos ásperos tocando sus brazos y se encogió instintivamente, tratando de hacerse más pequeña. Las lágrimas habían empapado la tela que cubría su rostro, pero ya no tenía más que llorar. «¿Cuánto por esta?», preguntó otra voz, más lejana. «Empezamos en 50 pesos», respondió el que parecía estar a cargo. «Es mercancía fresca, directo del pueblo. Nunca ha trabajado». Los números comenzaron a volar en el aire como balas. 60, 70, 100 pesos. María Elena se dio cuenta de que estaban pujando por ella, como si fuera un animal en el mercado de ganado de su pueblo. Su estómago se contrajo cuando comprendió que este era su destino: ser vendida al mejor postor para trabajar en algún prostíbulo de la frontera, o peor aún, para ser enviada al otro lado.
«150», gritó alguien. «200», respondió otro. La voz del subastador sonaba cada vez más emocionada. «Vamos, señores, miren esta mercancía. Joven, sana, sin vicios. Vale mucho más que 200 pesos. 300. Se escuchó desde el otro lado del círculo. 500. Ofreció una voz grave desde algún lugar que María Elena no podía ubicar. El silencio que siguió fue tan intenso que podía escuchar el crepitar de la fogata a varios metros de distancia. 500 pesos. Esa era la cantidad por la que su vida estaba siendo vendida, menos de lo que costaba un cerdo en el mercado de San Buenaventura. «Una vez», gritó el subastador. «2 veces, 2 pesos», interrumpió una voz profunda y calmada que cortó el aire nocturno como un cuchillo. Las risas estallaron inmediatamente. María Elena escuchó comentarios burlones y palabras que no pudo entender completamente bajo el saco que cubría su cabeza. «¿2 pesos?», preguntó el subastador con incredulidad. «Amigo, creo que no escuchó bien. La puja va en 500. «Escuché perfectamente», respondió la misma voz calmada. «2 pesos mexicanos es todo lo que vale para mí». Más risas, pero esta vez María Elena detectó algo diferente en el ambiente. Una tensión que no había estado ahí antes, como si el viento hubiera cambiado de dirección. «Señor, no sé si está jugando, pero aquí no venimos a perder el tiempo», dijo el subastador con un tono más serio. «No estoy jugando», respondió la voz. «2 pesos mexicanos y me la llevo ahora mismo. ¿Y si no aceptamos?». El silencio que siguió fue diferente. Era el tipo de silencio que precede a la tormenta, pesado y cargado de electricidad. María Elena sintió que algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica de lo que estaba ocurriendo, aunque no podía ver nada. «Entonces tendríamos un problema», dijo finalmente la voz calmada. «Y créanme, ustedes no quieren tener problemas conmigo». María Elena escuchó movimientos, pasos sobre la tierra, el sonido metálico de armas siendo preparadas. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «¿Quién eres tú para venir aquí a amenazarnos?», preguntó otra voz, esta vez más agresiva. «Soy alguien que está haciendo una oferta justa por algo que no tiene el valor que ustedes le están dando», respondió el hombre con la misma calma. «La pregunta es si son lo suficientemente inteligentes para aceptarla». El tiempo pareció detenerse. María Elena podía sentir la tensión creciendo a su alrededor como una cuerda a punto de romperse. No entendía qué estaba pasando, pero algo le decía que su vida dependía de los siguientes segundos. «Está bien», dijo finalmente el subastador, después de lo que pareció una eternidad. «2 pesos, pero te la llevas ahora mismo y no queremos verte por aquí otra vez». María Elena sintió una mano firme pero gentil tomando su brazo. No era como las manos ásperas que la habían manoseado minutos antes. Esta mano era fuerte, pero había algo protector en su tacto. «Camina conmigo», le susurró la voz cerca del oído. «Todo va a estar bien». Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, María Elena sintió algo que no había sentido en días, una pequeña chispa de esperanza. María Elena caminó en silencio junto al desconocido, sintiendo la tierra áspera bajo sus pies descalzos, mientras él la guiaba lejos del círculo de hombres y camionetas. Sus piernas temblaban tanto por el miedo como por el frío de la madrugada del desierto, pero la mano que sostenía su brazo se mantenía firme y constante, transmitiéndole una extraña sensación de seguridad que no había experimentado en días. El sonido de las voces se fue desvaneciendo gradualmente hasta que solo quedó el silencio del desierto, interrumpido únicamente por el crujir de sus pasos sobre la tierra seca y pequeñas rocas. Después de lo que le pareció caminar varios minutos, finalmente se detuvieron. «Voy a quitarte el saco de la cabeza», dijo el hombre con la misma voz calmada que había escuchado durante la subasta. «Pero necesito que no grites y que no trates de correr. ¿De acuerdo?». María Elena asintió rápidamente, desesperada por poder ver y respirar libremente otra vez. Sintió las manos del hombre trabajando cuidadosamente para deshacer el nudo que mantenía la tela atada alrededor de su cuello. Cuando finalmente el saco cayó al suelo, el aire fresco de la madrugada golpeó su rostro como una bendición. Parpadeó varias veces, tratando de ajustar su visión a la luz de la luna. Lo primero que vio fueron estrellas, miles de ellas brillando en el cielo despejado del desierto.
Luego bajó la mirada y se encontró con los ojos más oscuros e intensos que había visto en su vida. El hombre que había pagado 2 pesos por ella era alto, probablemente de unos 30 años, con piel bronceada por el sol y cabello negro que le llegaba hasta los hombros. Sus facciones eran angulares y marcadas, con pómulos altos y una mandíbula fuerte que le daban un aspecto severo pero no amenazante. Vestía jeans desgastados, botas de trabajo y una camisa de mezclilla abierta que dejaba ver una camiseta blanca debajo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó mientras cortaba las cuerdas que ataban sus manos con una navaja que sacó de su bolsillo. María Elena, respondió con voz ronca, apenas un susurro después de horas sin hablar. Yo soy Joaquín, dijo mientras terminaba de cortar las cuerdas y las dejaba caer al suelo. Joaquín Ramos. María Elena se frotó las muñecas, tratando de hacer que la circulación volviera a sus manos entumecidas. ¿Por qué me compraste por solo 2 pesos? Joaquín la miró fijamente durante un momento antes de responder, porque ese era su valor real en esa situación, y porque nadie merece ser vendido como ganado, sin importar el precio. No entiendo. No necesitas entender ahora, dijo Joaquín, sacando una botella de agua de una mochila que llevaba al hombro. Toma, debes tener sed. María Elena tomó la botella con manos temblorosas y bebió desesperadamente. El agua fresca bajó por su garganta reseca como el mejor regalo que había recibido en su vida. Cuando terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano y lo miró con desconfianza. ¿Qué vas a hacer conmigo?, preguntó con voz temerosa. ¿Para qué me compraste? No te compré, respondió Joaquín con firmeza. Te liberé. Hay una diferencia. Pero pagaste por mí. Pagué tu libertad. Ahora eres libre de irte a donde quieras. María Elena lo miró con incredulidad. ¿Libre? ¿Así nada más? Así nada más. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, María Elena sintió que iba a llorar no de miedo, sino de alivio. Pero junto con el alivio, llegó también la realización de su situación. Estaba en medio del desierto, sin dinero, sin zapatos, sin ningún lugar a donde ir. No tengo a dónde ir, admitió con la voz quebrada. Mi tío me vendió. Mi abuela piensa que estoy trabajando en Juárez. No puedo regresar a casa así. Joaquín estudió su rostro durante un largo momento. ¿De dónde eres? San Buenaventura, en la sierra. Es un pueblo pequeño cerca de Madera. Conozco la zona, dijo asintiendo. ¿Tu abuela sabe lo que pasó? María Elena negó con la cabeza. Ella confía en mi tío. Si regreso y le digo la verdad, le va a romper el corazón. Ramón es su único hijo vivo. Y si no regresas, también le va a romper el corazón. Si esta parte también te tocó el corazón, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esto. Joaquín se quedó en silencio durante varios minutos, mirando hacia el horizonte donde las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer. María Elena aprovechó para observarlo mejor. Había algo en él que le resultaba familiar, aunque estaba segura de que nunca lo había visto antes. Tal vez era la forma en que se movía, con una gracia silenciosa que le recordaba a los cazadores de su pueblo. O tal vez era la manera en que sus ojos parecían ver más allá de lo que otros veían. ¿Eres de por aquí?, le preguntó. Soy de muchos lugares y de ninguno, respondió sin dejar de mirar el horizonte. Pero mi familia es de estas tierras desde antes de que existieran las fronteras. ¿Eres apache? Joaquín la miró con una sonrisa que apenas curvó las comisuras de su boca. Mi bisabuela era chiricahua, mi bisabuelo era mexicano, mi sangre lleva las 2 tierras. María Elena asintió. En su pueblo había escuchado historias sobre los apaches, sobre cómo habían resistido tanto a los mexicanos como a los estadounidenses durante décadas. Su abuela le había contado que algunos habían logrado mezclarse con las comunidades locales después de las guerras, manteniendo sus tradiciones en secreto. ¿Por qué estabas ahí esta noche?, preguntó. En la subasta. Porque alguien me dijo que iban a vender a una niña del pueblo, respondió Joaquín. Y porque no puedo quedarme de brazos cruzados cuando veo injusticias. ¿Alguien te dijo? ¿Quién? Eso no importa ahora. Lo importante es decidir qué vas a hacer. María Elena se envolvió los brazos alrededor del cuerpo, sintiendo el frío de la madrugada que comenzaba a calar en sus huesos. No lo sé. No sé qué hacer. Joaquín se quitó su camisa de mezclilla y se la ofreció. Ponte esto. Gracias, murmuró ella, deslizando los brazos en las mangas que le quedaban enormes. La camisa olía a tabaco
y a algún tipo de jabón masculino, pero sobre todo, olía a seguridad. «Tienes 3 opciones», dijo Joaquín después de un momento. «Primera, te llevo de regreso a tu pueblo y le dices a tu abuela la verdad sobre lo que pasó. Segunda, te ayudo a llegar a alguna ciudad donde puedas empezar de nuevo con una identidad diferente. Tercera, vienes conmigo por un tiempo mientras decides qué quieres hacer con tu vida». «¿Vienes contigo? ¿A dónde?» «Tengo un rancho pequeño a unas 2 horas de aquí, en las montañas. No es gran cosa, pero es seguro. Puedes quedarte el tiempo que necesites para recuperarte y pensar». María Elena lo miró con desconfianza otra vez. «¿Y qué quieres a cambio?» «Nada. Nadie hace algo por nada. Yo sí». «¿Por qué?» Joaquín la miró directamente a los ojos. «Porque hace 5 años alguien me ayudó cuando yo no tenía a dónde ir. Y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad». El sol comenzaba a asomar detrás de las montañas, pintando el cielo de colores naranjas y rosados. María Elena se dio cuenta de que esta era la primera vez en días que veía amanecer como una persona libre. La sensación era abrumadora. «Si voy contigo», dijo finalmente, «¿cómo sé que puedo confiar en ti?» «No puedes saberlo», respondió Joaquín con honestidad. «Pero piénsalo así. Hace 1 hora estabas siendo subastada por 500 pesos. Ahora estás libre, sin cadenas, con una botella de agua en el estómago y 3 opciones para elegir. ¿Cuál te parece la mejor situación?» María Elena tuvo que admitir que tenía razón. Cualquier cosa era mejor que lo que había estado viviendo. Y había algo en este hombre que le inspiraba una confianza que no podía explicar racionalmente. «¿Tu rancho está realmente seguro?» «Sí». «¿Y no vas a intentar nada conmigo?» «No». «¿Me das tu palabra?» «Te doy mi palabra de Apache», dijo Joaquín solemnemente. «Y esa palabra vale más que todo el oro del mundo». María Elena lo estudió durante un largo momento. Sus instintos le decían que este hombre era diferente a todos los que había encontrado en los últimos días. Había algo honorable en él, algo que le recordaba a los hombres buenos de su pueblo, a su abuelo, que había muerto cuando ella tenía 12 años. «Está bien», dijo finalmente. «Voy contigo». Joaquín asintió y se puso de pie, extendiendo su mano para ayudarla a levantarse. «Entonces vámonos. Tenemos un largo camino por delante». Mientras caminaban hacia donde había dejado estacionada su camioneta, María Elena sintió por primera vez en días que tal vez, solo tal vez, su historia no había terminado en esa subasta nocturna en el desierto. La camioneta de Joaquín era una Ford antigua pero bien mantenida, con asientos de cuero gastado y el tablero cubierto por una fina capa de polvo del desierto. María Elena se acomodó en el asiento del copiloto, envuelta en la camisa de mezclilla que él le había dado, y observó cómo él revisaba los espejos antes de arrancar el motor. Sus movimientos eran calculados, como si fuera una rutina que había repetido miles de veces. «¿Siempre miras tanto los espejos?», le preguntó mientras comenzaban a alejarse del lugar donde había ocurrido la subasta. «En esta zona, uno nunca sabe quién puede estar siguiéndolo», respondió Joaquín, concentrado en el camino de terracería que se extendía ante ellos. «Es mejor ser precavido que terminar muerto». El comentario le recordó a María Elena que aunque había escapado de una situación terrible, seguía estando en territorio peligroso. Los hombres que la habían subastado probablemente no habían olvidado lo ocurrido, y ella no tenía idea de qué tipo de enemigos podría tener Joaquín. «¿Esos hombres van a venir por ti?», preguntó con preocupación. «No», respondió él con seguridad. «Saben quién soy. No van a molestarme por 2 pesos. ¿Quién eres tú realmente?». Joaquín la miró de reojo antes de volver la vista al camino. «Alguien que ha aprendido a sobrevivir en este mundo sin perder su humanidad». No era realmente una respuesta, pero María Elena detectó en su tono que no era el momento de insistir. En lugar de eso, se concentró en el paisaje que pasaba por la ventana. Estaban dejando atrás el desierto plano y adentrándose en territorio montañoso, donde los cactus daban paso a arbustos más verdes y ocasionales encinos. El viaje duró exactamente 2 horas, como Joaquín había prometido. Cuando finalmente se detuvieron, María Elena se quedó sin aliento. El rancho estaba enclavado en un valle pequeño entre 2 montañas, rodeado de árboles, y con un arroyo que corría a un lado de la propiedad. No era grande, pero era hermoso en su simplicidad. La casa principal era de adobe y madera, con un techo de tejas rojas y un porche amplio que daba vista a las montañas.
Había un establo pequeño, algunos corrales y lo que parecía ser un huerto. Todo estaba bien cuidado, como si alguien pusiera mucho amor en mantener el lugar. «Es hermoso», murmuró María Elena mientras bajaban de la camioneta. «Me gusta la tranquilidad», dijo Joaquín tomando su mochila del asiento trasero. «Ven, te voy a enseñar dónde puedes quedarte». La guió hacia una construcción pequeña que estaba separada de la casa principal por unos 20 metros. Era como una casita de huéspedes con su propia entrada, una ventana que daba al arroyo y un pequeño porche con una silla de madera. «Esta era la casa de mi abuela cuando vivía», explicó Joaquín mientras abría la puerta. «Tiene todo lo que necesitas: cama, baño pequeño, cocina básica. Es tuya por el tiempo que quieras quedarte». María Elena entró y se sorprendió de lo acogedora que se sentía. Los muebles eran simples pero cómodos. Había mantas tejidas de colores vivos en el sofá y la cama, y las paredes estaban decoradas con fotografías de paisajes de la sierra. Olía a lavanda y a madera vieja. «¿Tu abuela murió hace mucho?», preguntó, tocando suavemente una de las fotografías. «Hace 3 años», respondió Joaquín desde la puerta. «Era chiricahua pura. Me enseñó todo lo que sé sobre estas tierras. Debía ser una mujer muy sabia. Lo era, también muy terca», dijo con una sonrisa que por primera vez llegó completamente a sus ojos. Solía decir que la sabiduría solo llega después de cometer muchas estupideces. María Elena sintió una punzada de nostalgia al pensar en su propia abuela. «Mi abuela también dice cosas así. Las abuelas siempre saben más de lo que aparentan», comentó Joaquín. «Hay ropa limpia en el armario. Probablemente te quede grande, pero es mejor que lo que tienes puesto. El baño está ahí, y si necesitas agua caliente, solo tienes que encender el calentador. La llave está detrás de la puerta». «Gracias», dijo María Elena, sintiéndose abrumada por tanta gentileza después de los horrores que había vivido. «No sé cómo pagarte por todo esto. No tienes que pagarme nada. Solo cuídate, y cuando estés lista para hablar de lo que pasó realmente, estaré aquí». Después de que Joaquín se fue, María Elena se dirigió inmediatamente al baño. Ver su reflejo en el espejo fue un shock. Tenía el cabello enredado y sucio, la cara manchada de tierra y lágrimas secas, y los ojos hinchados por el llanto. Apenas se reconocía a sí misma. Se dio la ducha más larga de su vida, dejando que el agua caliente lavara no solo la suciedad física, sino también parte del horror de los últimos días. En el armario encontró jeans que le quedaban grandes, pero que podía ajustar con un cinturón, y una blusa blanca de algodón que olía a detergente limpio. Por primera vez desde que había salido de San Buenaventura, se sintió como una persona y no como mercancía. Cuando salió de la casita ya era media mañana y el sol brillaba con fuerza en el valle. Siguió el sonido de golpes rítmicos hasta el establo, donde encontró a Joaquín reparando una cerca de madera. Se había quitado la camiseta y su torso bronceado brillaba con una fina capa de sudor mientras trabajaba. «Te ves mejor», comentó sin dejar de martillar. «Me siento mejor», admitió ella. «¿Puedo ayudarte con algo? ¿Sabes trabajar en el campo? Crecí en un rancho pequeño. Sé hacer muchas cosas». Joaquín la miró evaluativamente. «Está bien. Puedes ayudarme con los caballos mientras termino esto. Están en el corral de atrás. Solo necesitan agua fresca y heno». María Elena encontró 3 caballos hermosos en el corral, un palomino, un alazán y una yegua negra que se acercó a ella inmediatamente. «Hola, bonita», murmuró, acariciando el cuello de la yegua. «¿Cómo te llamas?» «Esa es Esperanza», dijo Joaquín apareciendo detrás de ella. «Le gustas. Es preciosa». «¿Los otros?» «El palomino es Rayo y el alazán es Viento. Los 3 son descendientes de caballos apaches». María Elena pasó la siguiente hora ayudando con los caballos, y por primera vez desde que había comenzado su pesadilla, sintió algo parecido a la paz. Los animales no la juzgaban, no tenían expectativas, solo la aceptaban como era. Lo que viene es aún más fuerte, y para no perderte el desenlace, toca ahora el botón de suscribirse. Es gratis y estarás conmigo en cada nueva historia. ¿Tienes hambre?, preguntó Joaquín cuando terminaron con los caballos. «Mucha», admitió María Elena, dándose cuenta de que no había comido nada sustancioso en días. «Ven, te voy a preparar algo». La cocina de la casa principal era espaciosa y rústica, con vigas de madera en el techo, una estufa de leña y una mesa grande de madera maciza. Joaquín se movía por ella con facilidad, preparando huevos revueltos con chiles
frijoles refritos y tortillas de harina que calentó en el comal. ¿Aprendiste a cocinar de tu abuela?, se preguntó María Elena mientras ponía la mesa. De ella y de mi madre antes de que muriera, respondió Joaquín. En mi familia, los hombres también cocinamos. Mi abuela decía que un hombre que no sabe preparar su propia comida es un hombre que no sabe cuidarse. Comieron en silencio durante los primeros minutos. María Elena estaba tan hambrienta que no podía pensar en otra cosa que no fuera la comida. Era simple, pero deliciosa, preparada con ingredientes frescos y el cuidado de alguien que realmente sabía cocinar. Joaquín, dijo finalmente, cuando ya había saciado su hambre más urgente. ¿Sí? ¿Por qué me ayudas realmente? Y no me digas que es solo porque alguien te ayudó antes. Tiene que haber algo más. Joaquín dejó su tenedor en el plato y la miró directamente. ¿Realmente quieres saberlo? Sí, porque reconozco el miedo en tus ojos. Es el mismo miedo que vi en los ojos de mi hermana antes de que desapareciera hace 6 años. El corazón de María Elena se detuvo. ¿Tu hermana desapareció? La vendieron igual que a ti. Tenía 17 años. Se llamaba Ana Luz. La voz de Joaquín se quebró ligeramente. Nunca la encontré. ¿Los mismos hombres? No, pero la misma red, el mismo sistema. Por eso estaba ahí anoche. Alguien me dijo que iban a subastar a una niña y pensé que tal vez era ella. María Elena sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Lo siento mucho. No tienes que sentir nada. Pero ahora entiendes por qué no podía quedarme de brazos cruzados viendo que te vendieran como ganado. ¿Sigues buscándola? Todos los días de mi vida, respondió Joaquín con una determinación férrea en la voz. Y algún día la voy a encontrar. En ese momento María Elena entendió que este hombre no era solo su salvador. Era alguien que llevaba su propio dolor, su propia búsqueda, su propia guerra contra las fuerzas que destrozan vidas inocentes. Y de alguna manera, sus destinos se habían entrelazado en esa subasta nocturna en el desierto. ¿Puedo ayudarte a buscarla?, preguntó sin pensarlo 2 veces. Joaquín la miró sorprendido. ¿Estás segura de que quieres meterte en algo así? Estoy segura de que no puedo quedarme aquí escondiéndome para siempre. Y estoy segura de que le debo mucho más que mi vida a quien me salvó de ese infierno. Por primera vez desde que lo conocía, Joaquín sonrió completamente. Entonces tal vez podamos ayudarnos mutuamente. Durante los siguientes días, María Elena comenzó a entender que el rancho de Joaquín era mucho más que un simple refugio en las montañas. Era el centro de operaciones de un hombre que había convertido la búsqueda de su hermana en una misión de vida y que en el proceso había ayudado a docenas de otras familias a encontrar a sus seres queridos desaparecidos. La primera pista de esto la tuvo cuando una mujer mayor llegó al rancho en una camioneta destartalada, llorando y sosteniendo una fotografía en sus manos temblorosas. María Elena estaba regando el huerto cuando vio llegar a la visitante y desde la distancia pudo escuchar fragmentos de la conversación. «Mi nieta tiene solo 14 años», sollozaba la mujer. «Se llamaba Sofía. Desapareció hace 3 días cuando iba a la escuela en Ojinaga». Joaquín escuchó pacientemente toda la historia, tomó la fotografía y prometió que haría todo lo posible por encontrarla. Cuando la mujer se fue, María Elena se acercó a él con curiosidad. «¿Haces esto seguido?», le preguntó. «Más de lo que me gustaría», respondió Joaquín, guardando la fotografía en una carpeta que contenía decenas de otras fotos similares. «Las autoridades no hacen nada, o peor, están coludidas con los traficantes. Las familias no tienen a quién más recurrir. ¿Y logras encontrarlos? A veces, no siempre. Pero cada persona que regresa a su familia hace que valga la pena». Esa noche, Joaquín le mostró lo que realmente había debajo de la apariencia rústica de su rancho. En el sótano de la casa principal, tenía montado un centro de comunicaciones que haría envidiar a cualquier detective. Computadoras, radios de frecuencia, mapas detallados de toda la región fronteriza y archivos meticulosamente organizados con información sobre redes de tráfico, rutas, casas de seguridad y personas involucradas. «Esto es increíble», murmuró María Elena, observando un mapa donde había marcado con alfileres rojos todos los lugares donde habían ocurrido desapariciones en los últimos 5 años. «Me tomó 3 años armarlo», dijo Joaquín encendiendo una de las computadoras. «Tengo contactos en ambos lados de la frontera, policías honestos, que son pocos, periodistas valientes,
víctimas que lograron escapar. Cada pieza de información que consigo la archivo aquí. ¿Y qué has averiguado sobre tu hermana? El rostro de Joaquín se ensombreció. Sé que la vendieron a una red que opera entre Juárez y El Paso. Sé que después la movieron hacia el sur, posiblemente a la Ciudad de México o Guadalajara, pero después de eso se perdió el rastro. María Elena estudió el mapa durante varios minutos, notando patrones en la distribución de los alfileres. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. La noche que me compraste, dijiste que alguien te había avisado sobre la subasta. ¿Quién? Joaquín vaciló antes de responder. Alguien que está infiltrado en una de las organizaciones. No puedo decirte más que eso sin poner en riesgo su vida. ¿Confías en esa persona? Con mi vida. Es alguien que perdió a su propia hija hace 2 años y ahora trabaja desde adentro para ayudar a otros. María Elena sintió un escalofrío al pensar en lo peligroso que debía ser eso. ¿Cuántas personas están haciendo esto contigo? Más de las que piensas, menos de las que necesitamos, respondió Joaquín. Es una red informal de gente que ha perdido a alguien o que simplemente no puede quedarse de brazos cruzados viendo tanta injusticia. Durante los días siguientes, Joaquín comenzó a enseñarle a María Elena todo lo que sabía sobre el funcionamiento de las redes de tráfico. Le mostró cómo identificar casas de seguridad, cómo reconocer vehículos sospechosos, cómo interpretar códigos que los traficantes usaban en sus comunicaciones. Lo más importante, le explicó mientras revisaban fotografías de diferentes ubicaciones, es entender que esto no es solo crimen organizado común, es un negocio sistemático que involucra a gente de todos los niveles, desde policías corruptos hasta funcionarios del gobierno, pasando por empresarios que lavan dinero y transportistas que mueven a las víctimas. ¿Cómo puede existir algo así sin que nadie lo detenga? Porque es demasiado rentable e involucra a demasiada gente poderosa, respondió Joaquín con amargura. Una niña como tú puede generar hasta $30,000 al mes trabajando en prostitución forzada. Multiplica eso por miles de víctimas y entenderás por qué es tan difícil combatirlo. La revelación golpeó a María Elena como un puñetazo en el estómago. Había estado a punto de convertirse en una estadística más en ese negocio monstruoso, y la única razón por la que había escapado era la intervención de este hombre que había convertido su dolor personal en una guerra contra todo el sistema. Una semana después de su llegada al rancho, María Elena tuvo su primera oportunidad real de ayudar en una búsqueda. Una llamada telefónica alertó a Joaquín sobre un grupo de niñas que estaban siendo transportadas hacia la frontera en una caravana de camiones. La información era específica: 3 vehículos, una ruta conocida y una parada programada en un restaurante de carretera a unos 50 kilómetros del rancho. ¿Puedo ir contigo?, preguntó María Elena cuando vio que Joaquín se preparaba para salir. Es peligroso. Si nos descubren, si me descubren, soy solo otra niña en la carretera. Tú eres el que correría más riesgo. Joaquín la estudió durante un momento. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Completamente segura. Está bien, pero sigues mis órdenes al pie de la letra. Si te digo que corras, corres. Si te digo que te escondas, te escondes, ¿entendido? Entendido. El plan era simple pero arriesgado. Se harían pasar por una pareja joven que viajaba por la carretera y pararía a comer en el mismo restaurante. Mientras comían, observarían discretamente a los transportistas y tratarían de obtener información sobre su destino y el número de víctimas que llevaban. Si quieres seguir escuchando historias como esta, toca ahora el botón rojo que dice suscribirse. Es gratis y así me ayudas a seguir compartiendo. El restaurante era uno de esos lugares típicos de carretera. Luces de neón parpadeantes, música norteña sonando en una rocola vieja y el olor persistente de carne asada y aceite quemado. María Elena y Joaquín se sentaron en una mesa que les daba vista al estacionamiento y pidieron café y tacos. Los 3 camiones llegaron exactamente cuando el contacto de Joaquín había dicho que llegarían. Eran vehículos comerciales normales, nada que los distinguiera de cualquier otro transporte de carga, pero María Elena notó inmediatamente que los conductores se comportaban de manera nerviosa, revisando constantemente sus teléfonos y manteniendo las puertas de los camiones cerradas con candados. ¿Cómo sabemos que llevan personas adentro?, susurró María Elena. Fíjate en las llantas traseras, respondió Joaquín discretamente. Están más gastadas de lo normal para camiones que supuestamente cargan mercancía.
Eso significa que llevan más peso del que deberían. Además, había algo en el comportamiento de los conductores que María Elena reconocía instintivamente, la misma paranoia nerviosa que había visto en los hombres que la habían subastado, la misma forma de mirar constantemente alrededor, como si esperaran problemas en cualquier momento. Uno de los conductores entró al restaurante y se sentó en la barra. Era un hombre de mediana edad, con barriga cervecera y camisa de cuadros arrugada. Pidió una cerveza y comenzó a hablar por teléfono en voz baja. «Vamos a llegar como a las 10», escuchó María Elena que decía. «Sí, todas están tranquilas. Les dimos las pastillas hace 1 hora». El corazón de María Elena se aceleró. Pastillas para mantener a las víctimas drogadas y dóciles. Era exactamente lo que Joaquín le había dicho que hacían los traficantes para evitar que las niñas gritaran o trataran de escapar. «Son 3 camiones, probablemente 5 o 6 niñas en cada uno», murmuró Joaquín cuando el hombre terminó su llamada y salió. «Vamos a seguirlos a distancia. Necesito saber a dónde las llevan». Siguieron a los camiones durante casi 2 horas por carreteras secundarias, manteniendo siempre una distancia prudente. Finalmente, los vehículos se detuvieron en lo que parecía ser un rancho abandonado cerca de la frontera. «Ahí es donde las van a procesar antes de cruzarlas», explicó Joaquín mientras observaban la actividad desde una colina cercana con binoculares. «Probablemente las tendrán ahí 2 o 3 días mientras organizan el cruce. ¿Qué podemos hacer? Ahora solo documentar. Tomar fotos, anotar placas, contar cuántas personas vemos. Después, contactaré a mis aliados del otro lado de la frontera para que estén listos cuando intenten cruzarlas». María Elena tomó las fotografías mientras Joaquín anotaba todos los detalles en un cuaderno pequeño. Vio cómo descargaban a las niñas de los camiones, todas caminando como zombies por efecto de las drogas, y sintió que su estómago se revolvía al recordar que ella había estado a punto de terminar exactamente igual. «No todas las vamos a poder salvar esta vez», dijo Joaquín como si leyera sus pensamientos, «pero cada operación que documentamos nos ayuda a entender mejor cómo funciona la red. Y cada vez que salvamos, aunque sea una, vale la pena». Cuando regresaron al rancho esa noche, María Elena se sentía como si hubiera cruzado un umbral invisible. Ya no era solo una víctima que había escapado, era parte activa de algo más grande, algo que podía hacer una diferencia real en las vidas de otras niñas como ella. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Joaquín mientras archivaba las fotografías y notas de la noche. «Como si finalmente estuviera haciendo algo útil con lo que me pasó», respondió María Elena. «Como si mi experiencia tuviera un propósito. Ese es el momento en que una víctima se convierte en una guerrera», dijo Joaquín con una sonrisa orgullosa, «y creo que tú naciste para ser una guerrera». «¿Sabes tú, para su formarse en 3 meses, habían pasado desde que María Elena llegó al rancho, y su transformación era evidente no solo en su apariencia física, sino en toda su presencia. Ya no era la niña asustada que había sido subastada por 2 pesos en el desierto. Sus ojos ahora brillaban con determinación, sus movimientos eran seguros y decididos, y había desarrollado una intuición casi sobrenatural para detectar situaciones peligrosas. Joaquín había comenzado a llamarla Reina, después de una operación particularmente exitosa, donde ella había logrado infiltrarse en un grupo de niñas que estaban siendo transportadas y había conseguido información crucial que llevó al rescate de 8 menores. «Te mueves como una reina entre su pueblo», le había dicho, con autoridad natural, pero sin perder la compasión. La mañana que cambiaría todo, comenzó con una llamada telefónica que hizo palidecer a Joaquín. María Elena estaba preparando café en la cocina cuando lo vio colgar el teléfono con expresión sombría. «¿Qué pasó?», preguntó inmediatamente. «Mi contacto en Juárez tiene información sobre Ana Luz», respondió con voz tensa. «Cree que la vio en una casa de seguridad cerca del centro, pero es una operación muy grande, muy peligrosa, no es como las otras veces». El corazón de María Elena se aceleró. Después de meses de búsqueda infructuosa, finalmente había una pista real sobre la hermana de Joaquín. «¿Qué necesitas que haga?» «Nada, esto lo hago solo». «No», respondió María Elena con firmeza. «Hemos sido un equipo todos estos meses. No vas a dejarme fuera ahora». «María Elena, no entiendes. Esta no es una casa de seguridad común. Es un prostíbulo de alta gama que maneja a políticos y empresarios importantes. Si nos descubren, no será solo nuestra muerte. Será tortura, interrogatorio y después la muerte. Entonces, más razón para no ir solo».
Joaquín la miró durante un largo momento y María Elena pudo ver la guerra interna que libraba entre su deseo de protegerla y su necesidad de tener ayuda para una misión tan compleja. «Si vienes conmigo», dijo finalmente, «tiene que ser como una profesional completa. Nada de emociones, nada de improvisaciones, nada de riesgos innecesarios. ¿Puedes hacer eso? Puedo hacerlo. ¿Estás dispuesta a fingir ser una prostituta de alto nivel si la situación lo requiere?» María Elena tragó saliva, pero no vaciló. «Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para encontrar a Ana Luz». El plan que desarrollaron durante los siguientes días era el más complejo y arriesgado que habían intentado jamás. La casa de seguridad funcionaba como un club exclusivo donde hombres poderosos pagaban cantidades enormes por estar con niñas muy jóvenes. El acceso estaba estrictamente controlado y solo entraban clientes recomendados por otros miembros o niñas que fueran presentadas por otros establecimientos. «Vas a entrar como si fueras nueva mercancía», le explicó Joaquín mientras revisaban los planos del edificio que había conseguido su contacto. «Fingirás que vienes de Guadalajara, que eres de familia bien, que te metiste en drogas y terminaste en esto para pagar deudas. Es una historia que escuchan seguido y que no genera sospechas. ¿Y tú? Yo voy a entrar como cliente. Tengo documentos falsos de un empresario de Monterrey que frecuenta estos lugares. Mi contacto ya me introdujo en su sistema como cliente confiable. La parte más difícil del plan era la comunicación interna. No podían llevar teléfonos o radios que pudieran ser detectados, así que desarrollaron un sistema de señales sutiles. María Elena se tocaría el cabello detrás de la oreja derecha si veía a Ana Luz, se tocaría el collar si había peligro inmediato y se tocaría los labios si necesitaba que Joaquín la siguiera. 3 días antes de la operación, recibieron una visita inesperada que cambiaría completamente su perspectiva sobre lo que estaban enfrentando. Un hombre mayor, vestido con traje caro pero arrugado, llegó al rancho en un automóvil de lujo que parecía fuera de lugar en el entorno rural. «Soy el licenciado Hernández», se presentó con voz cansada. «Trabajo para la Procuraduría General de la República. Mi hija desapareció hace 6 meses y alguien me dijo que ustedes podrían ayudarme». María Elena y Joaquín intercambiaron miradas. Era la primera vez que un funcionario del gobierno los contactaba directamente. «¿Cómo sabemos que no es una trampa?», preguntó Joaquín directamente. El hombre sacó una fotografía de su cartera con manos temblorosas. Era una niña de unos 16 años, con uniforme escolar sonriendo a la cámara. Se llamaba Alejandra. Era mi única hija. La iban a secuestrar para pedirme rescate, pero cuando se dieron cuenta de quién era yo, decidieron venderla en lugar de regresarla. «¿Por qué no usa sus contactos oficiales?», preguntó María Elena. «Porque mis propios colegas están involucrados», respondió el hombre con amargura. «El sistema está podrido desde adentro. Por eso estoy aquí, pidiendo ayuda a civiles que hacen el trabajo que nosotros deberíamos estar haciendo». El licenciado Hernández les proporcionó información que cambió completamente su comprensión de la operación que estaban planeando. La casa de seguridad no era solo un prostíbulo de alto nivel, sino el centro de una red de chantaje que involucraba a políticos, jueces, empresarios y funcionarios de alto nivel de ambos países. «Graban todo lo que pasa ahí», les explicó. «Después usan los videos para controlar a sus clientes. Es así como han logrado operar con impunidad durante tantos años». «¿Eso significa que si entramos ahí, también van a grabarnos a nosotros?», preguntó María Elena. «Es muy probable. Entonces es aún más peligroso de lo que pensábamos», murmuró Joaquín. «Pero también significa que si logramos obtener esas grabaciones, podríamos exponer a toda la red», añadió María Elena. El licenciado Hernández los miró con sorpresa. ¿Estarían dispuestos a intentar algo así? «Si eso significa salvar a Ana Luz y a todas las otras niñas que tienen ahí, sí», respondió María Elena sin vacilar. Joaquín la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «María Elena, eso convertiría esta misión en algo 10 veces más peligroso. ¿Y qué prefieres? ¿Que sigamos rescatando de a una niña por vez mientras ellos secuestran cientos? Es hora de cortarle la cabeza a la serpiente». Durante las siguientes 48 horas, reformularon completamente su plan. Ya no se trataba solo de encontrar a Ana Luz, sino de infiltrarse lo suficientemente profundo en la operación como para obtener evidencia que pudiera destruir toda la red. El licenciado Hernández les proporcionó equipo de grabación miniaturizado
que María Elena podría ocultar en su ropa y les dio una lista de nombres de políticos y funcionarios que frecuentaban el lugar. Si logran grabar a cualquiera de estos hombres con menores, tendremos evidencia suficiente para armar un caso que llegue hasta la Corte Internacional, les explicó. La noche antes de la operación, María Elena no pudo dormir. Se quedó despierta en su casita, mirando las estrellas a través de la ventana y pensando en todo lo que había cambiado en su vida desde aquella noche horrible en el desierto. Joaquín tocó suavemente a su puerta cerca de medianoche. ¿No puedes dormir?, le preguntó cuando ella abrió. Estoy nerviosa, admitió, pero no por mí. Estoy nerviosa por todas las niñas que están sufriendo ahí adentro mientras nosotros hablamos. ¿Sabes lo orgulloso que estoy de ti?, dijo Joaquín, tomando sus manos entre las suyas. Cuando te vi por primera vez, eras una víctima. Ahora eres la mujer más valiente que conozco. Aprendí del mejor maestro. No, respondió Joaquín con una sonrisa. Tú ya tenías esa fuerza adentro. Yo solo te ayudé a encontrarla. Se quedaron en silencio durante un momento, ambos conscientes de que la misión del día siguiente podría ser la última cosa que hicieran juntos. Joaquín, dijo María Elena finalmente, si algo me pasa mañana, no va a pasar nada, pero si pasa, quiero que sepas que estos meses contigo han sido los más importantes de mi vida. Me devolviste no solo la libertad, sino la dignidad y el propósito. Y tú me devolviste la esperanza, respondió él. Había perdido la fe en que podríamos cambiar algo. Tú me enseñaste que una persona decidida puede mover montañas. A la mañana siguiente, mientras se preparaban para partir hacia Juárez, María Elena se miró en el espejo y vio a una persona completamente diferente de la niña aterrorizada que había llegado al rancho. Sus ojos brillaban con determinación. Su postura era la de alguien que había encontrado su lugar en el mundo y su sonrisa tenía la confianza de quien había convertido su dolor en poder. ¿Lista, reina?, le preguntó Joaquín. Lista para reclamar mi reino, respondió ella con una sonrisa feroz. La casa de seguridad estaba ubicada en una zona residencial exclusiva de Juárez, disfrazada como una mansión privada con jardines bien cuidados y seguridad discreta pero efectiva. María Elena llegó en un taxi por la tarde, vestida con un vestido negro elegante que el licenciado Hernández había conseguido, llevando una pequeña maleta y actuando el papel de una joven de clase alta que había caído en desgracia. «Vengo de parte de don Ricardo de Guadalajara», le dijo al portero, usando el nombre clave que habían acordado. «Me dijeron que aquí podría encontrar trabajo». El hombre la evaluó de arriba a abajo con mirada experta, antes de hacer una llamada telefónica en voz baja. Después de varios minutos, abrió la puerta y la condujo hacia el interior de la mansión. Lo que vio adentro superó sus peores pesadillas. La decoración era lujosa pero siniestra, con espejos en el techo, luces tenues de colores y un ambiente que gritaba decadencia y corrupción. Niñas muy jóvenes, algunas que no parecían tener más de 14 años, se movían por los pasillos como fantasmas, vestidas con ropa que dejaba poco a la imaginación y con miradas vacías que María Elena reconoció inmediatamente. Eran los ojos de quien había perdido toda esperanza. «Tú debes ser la nueva», dijo una mujer de mediana edad, claramente la encargada del lugar. «Soy doña Carmen. Aquí se hacen las cosas como yo digo, ¿entendido?» «Entendido», respondió María Elena bajando la cabeza en una actuación perfecta de sumisión. «Te voy a explicar las reglas. Primera, lo que pasa aquí, se queda aquí. Segunda, obedeces sin preguntar. Tercera, los clientes siempre tienen la razón, sin importar lo que pidan. Cuarta, si intentas escapar o causar problemas, te va a ir muy mal». Durante las siguientes 2 horas, María Elena fue sometida a lo que parecía ser un proceso de preparación estándar. La llevaron a una habitación donde otra niña, que no parecía tener más de 16 años, le ayudó a maquillarse y peinarse. «¿Cómo te llamas?», le preguntó María Elena en voz baja. «Mejor no hacer amigas aquí», respondió la niña sin levantar la mirada. «Es más fácil así». Mientras la maquillaban, María Elena aprovechó para observar discretamente todo lo que podía. Contó al menos 15 niñas diferentes, todas muy jóvenes, todas con esa misma mirada vacía. También notó las cámaras de seguridad ubicadas estratégicamente en cada habitación, confirmando lo que el licenciado Hernández les había dicho sobre las grabaciones. Joaquín llegó como cliente cerca de las 8 de la noche.
presentándose como el empresario de Monterrey para el que tenían documentos falsos. María Elena lo vio desde la distancia y tuvo que controlar su impulso de correr hacia él. En lugar de eso, se tocó discretamente el cabello detrás de la oreja derecha, señalando que todo estaba bien hasta el momento. ¿Esa es nueva?, escuchó que Joaquín le preguntaba a doña Carmen mientras señalaba en su dirección. Sí, llegó esta tarde. Viene muy recomendada. ¿Le interesa? Me interesa conocerla. Cuando Joaquín se acercó, María Elena tuvo que hacer el mayor esfuerzo actoral de su vida para tratarlo como a un cliente desconocido. Él también actuó perfectamente el papel del empresario adinerado, evaluando mercancía nueva. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Elena, respondió ella usando una versión corta de su nombre real. Me gusta. ¿Vamos arriba? María Elena asintió y lo siguió hacia el segundo piso, donde estaban las habitaciones privadas. Una vez que estuvieron solos con la puerta cerrada, Joaquín inmediatamente comenzó a revisar la habitación en busca de cámaras y micrófonos. Hay 3 cámaras, susurró después de una inspección rápida, y 2 micrófonos. Tenemos que actuar como si fuéramos cliente y prostituta, pero puedo hablar en voz muy baja cerca de tu oído mientras simulo besarte. Durante los siguientes minutos, mientras aparentaban intimidad física para las cámaras, Joaquín le susurró toda la información que había recopilado. Ana Luz está aquí. La vi en el primer piso, en una habitación cerrada con llave. Parece estar muy drogada, pero está viva. María Elena sintió que su corazón se aceleraba. También identifiqué a 3 de los hombres de la lista del licenciado. Hay un juez federal, un comandante de la policía estatal y alguien que creo que es un senador. ¿Cómo vamos a sacar a Ana Luz?, susurró María Elena. Esa es la parte complicada. Está en el área de seguridad máxima, reservada para las niñas que intentaron escapar o que conocen demasiado. Necesitamos crear una distracción. Fue entonces cuando María Elena tuvo una idea que era tan brillante como peligrosa. ¿Qué pasaría si activáramos la alarma contra incendios?, susurró. Habría evacuación, pero también vendría la policía y los bomberos. Exactamente. Y con el licenciado Hernández coordinando desde afuera, podríamos asegurarnos de que lleguen los policías honestos en lugar de los corruptos. Joaquín la miró con admiración. Eres más inteligente de lo que pensé. Pero, ¿cómo activamos la alarma sin levantar sospechas inmediatas? Déjame eso a mí. Salieron de la habitación actuando como una pareja satisfecha, y María Elena comenzó a moverse por la casa con la confianza de quien pertenecía al lugar. Había aprendido que la mejor forma de volverse invisible era actuar como si tuviera todo el derecho de estar donde estaba. Encontró lo que buscaba en la cocina, un horno industrial que podía sobrecalentarse fácilmente. Mientras fingía buscar un vaso de agua, manipuló discretamente los controles para que comenzara a generar humo. 25 minutos después, las alarmas contra incendios comenzaron a sonar por toda la mansión. Inmediatamente se desató el caos que María Elena había previsto. Clientes corriendo para vestirse y salir sin ser identificados, empleados tratando de controlar la situación y niñas siendo evacuadas rápidamente hacia la parte trasera del edificio. En medio de la confusión, María Elena corrió hacia el área donde Joaquín había visto a Ana Luz. Encontró la habitación cerrada con llave, pero la puerta era de madera vieja que cedió después de 2 patadas fuertes. Ana Luz estaba acostada en una cama, claramente bajo los efectos de sedantes fuertes, pero sus ojos se abrieron cuando escuchó el ruido de la puerta. Era una versión destrozada de la niña hermosa que María Elena había visto en las fotografías de Joaquín. Ana Luz, le susurró tomándola de los hombros. Soy María Elena. Tu hermano Joaquín me envió. Vamos a sacarte de aquí. Los ojos de Ana Luz se llenaron de lágrimas. «Joaquín», murmuró con voz ronca. «¿Mi hermano Joaquín?» «Sí, está aquí, vamos». Ayudó a Ana Luz a ponerse de pie y la guió hacia la salida trasera, donde el humo real del horno sobrecalentado se mezclaba con el vapor de los sistemas de rociadores que se habían activado automáticamente. Joaquín las estaba esperando en el jardín trasero, junto con otras 6 niñas que había logrado convencer de que corrieran hacia la libertad en lugar de quedarse con sus captores. «¡Ana Luz!», gritó cuando vio a su hermana corriendo hacia ellas. El reencuentro entre los hermanos fue desgarrador y hermoso al mismo tiempo. Ana Luz se derrumbó en los brazos de Joaquín, llorando años de dolor y terror,
mientras él la abrazaba como si quisiera protegerla de todo el mal del mundo. «Tenemos que irnos», dijo María Elena, viendo luces de patrullas que se acercaban. «El licenciado debe haber coordinado todo, pero no sabemos qué tan rápido pueden reaccionar los corruptos». Efectivamente, las patrullas que llegaron estaban comandadas por oficiales que trabajaban con el licenciado Hernández. En las siguientes horas, mientras las niñas recibían atención médica y las autoridades honestas arrestaban a todos los empleados de la mansión, María Elena se dio cuenta de que habían logrado algo que parecía imposible apenas unos meses antes. No solo habían rescatado a Ana Luz y a otras 6 niñas, sino que el equipo de grabación que María Elena había llevado escondido había capturado evidencia irrefutable de la participación de funcionarios de alto nivel en la red de tráfico. «Lo logramos», le dijo Joaquín mientras veían a Ana Luz durmiendo finalmente en paz en una cama de hospital, con personal médico cuidándola las 24 horas. «Lo logramos», confirmó María Elena, «pero esto es solo el comienzo». ¿El comienzo? Sí. Ahora sabemos que podemos ganar batallas importantes. Es hora de ganar la guerra. 3 meses después, el caso había provocado arrestos en cadena que llegaron hasta la capital del país. El licenciado Hernández había sido promovido para dirigir una nueva unidad especializada en combatir el tráfico de personas y había invitado a María Elena y Joaquín a encabezar el equipo de investigación de campo. «Saben más sobre cómo funciona esto que cualquier agente federal que tengamos», les había dicho. María Elena aceptó inmediatamente. Joaquín vaciló solo un momento antes de decir que sí también. «¿Ya no me necesitas para cuidarte?», le preguntó Ana Luz a su hermano con una sonrisa, mientras se recuperaba en el rancho que se había convertido en centro de rehabilitación para víctimas rescatadas. «Creo que ahora soy yo quien necesita que me cuiden», respondió Joaquín mirando a María Elena con amor y admiración. «Esta mujer se convirtió en la reina guerrera más feroz que he conocido». 6 meses después de aquella noche en el desierto, donde había sido subastada por 2 pesos, María Elena estaba dirigiendo operaciones de rescate que salvaban docenas de vidas cada mes. Ya no era la niña asustada de San Buenaventura. Se había convertido en la reina que Joaquín había visto en ella desde el principio, una líder natural que había transformado su dolor en poder, su victimización en propósito y su rescate personal en una misión de salvación para cientos de otras niñas. «Cada niña que salvamos», le dijo a Joaquín una noche mientras revisaban los planes para su próxima operación, «es una victoria contra todos los que trataron de destruirnos. Y cada victoria nos hace más fuertes», respondió él, tomando su mano. «Mi reina Apache». María Elena sonrió, mirando las estrellas que brillaban sobre el valle que se había convertido en su reino. Un reino construido no con oro ni poder, sino con justicia, valor y la inquebrantable determinación de asegurar que ninguna niña más fuera tratada como mercancía. Había encontrado su corona en las cenizas de su propia destrucción y ahora la llevaba con el orgullo de quien había convertido su rescate en el rescate de muchas otras. La niña que había valido 2 pesos en una subasta nocturna se había convertido en una reina cuyo valor no tenía precio.